Pero vamos a seguir conversando sobre el tema del día, que es el tema de la inflación, el tema de los precios, y para ello vamos a entrevistar al doctor Fernando Blanco Muinio, que es abogado y ha sido director nacional de defensa del consumidor durante el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Un Gracias. saludo a la audiencia también. Muchas gracias. Hace mucho que no nos veíamos, aunque creo que hace poco nos cruzamos fugazmente en la Facultad de Derecho. Exactamente, en la puerta de la vedelía. La puerta de la abadía, donde ambos vamos a firmar religiosamente las planillas. Antes de pasar a lo que fue el motivo de nuestra convocatoria, y es tu vinculación con todo el tema del derecho del consumidor, vos sos abogado y sos además una persona de formación política. ¿Qué te parece lo que estaba comentando yo, que después lo vamos a tratar con el doctor Alberto Garay, pero me gustaría saber tu opinión sobre esta situación planteada por este fallo de un juez federal de Paraná? Mira, la Argentina no para de sorprenderme, Osvaldo. Realmente, y los colegas, en cualquier lugar del ejercicio de la profesión, ¿no? Porque en definitiva ese juez que estampó su firma es un colega. Muchas veces se prestan a este tipo de cosas. Y lo que pensé también cuando leí la noticia fue en la idea del forum shopping, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, fueron a sí. buscar Ahí. un juez en Paraná, amigo seguramente del diputado presentante, para obtener esto. Entonces, con lo cual vinculo eso con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner respecto del lawfare y veo una situación que realmente es increíble, porque además estamos hablando de un juez de primera instancia, un juez federal, pero que no deja Sí, de ser un sí, juez sí, de sí. primera instancia, que le dice a la cabeza de uno de los poderes del Estado, tanto a la presidenta del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados, que no cumpla con una orden que da su inmediato jerárquico, porque es la Corte Suprema de Justicia, poder que integra a ese juez en su calidad de juez de primera instancia. O sea, por donde se lo mire es una aberración jurídica. Creo que cuando el país, la República se recupere y volvamos a la normalidad, este tipo de acción es revisable, porque la verdad que hay una impericia por parte del juez y una animadversión. Pero tenemos el precedente del kirchnerismo, donde la Corte también en su momento le había dicho que tenía que reponer en el cargo al Bueno, procurador claro, Sosa. provincial, Sí, sí. al doctor Sosa, y no lo hizo, directamente no lo hizo. O Sí, sí, sea, sí, bueno. desoyó una manda de la Corte Suprema de Varios Justicia. fallos de la Corte hubo en ese sentido y el letrado de Sosa era el doctor Daniel Sapsay, y no terminó sin cumplirse, y es muy difícil en estos casos la ejecución, ¿no? De la sentencia. ¿Cómo se hace? Yo recuerdo, algunos habían presentado hasta un proyecto de intervención a la provincia de Santa Cruz, porque lo veían como la única forma. Claro, no estaban dadas las mayorías en el Congreso para hacerlo. Pero en fin, lo que me... Igual muy Sí, preocupante, Osvaldo, sí, ¿no? Muy sí, preocupante sí, porque entramos en una espiral, ¿viste? sí, Porque además nosotros ya tenemos unos cuantos años, esto ves cómo aparece, pero nunca sabes cómo sí, 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 termina. sí, 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 sí. Y el deterioro institucional al que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, discursivamente y en la acción, va licuando la República, los poderes del Estado, y realmente no sabemos dónde puede terminar. Sí, y esto para... Algunos creen que son devaneos teóricos de que nos interesa el derecho constitucional. Y no, esto implica una influencia concreta en nuestra vida cotidiana, nuestra calidad de vida, los jóvenes que se van del país porque no encuentran futuro, porque no hay un marco para que ellos se desarrollen. Mirá lo vinculado a la cotidianidad, aunque suene teórico lo que estábamos conversando, que todo esto la expresidenta lo hace para salvaguardarse ella y su familia
en las causas judiciales que la tienen como imputada y procesada, ¿no? O sea, tiene vinculación directa con lo que le pasa al ciudadano. Por supuesto. Fernando, vamos al tema de la inflación, ¿no? Que tan preocupante. El tema de esta hora. De esta hora, sí, de hace 2 horas, ¿no? Porque a las 4 se difundió el índice que fue todavía superior, creo, respecto de lo que se esperaba, porque Guzmán, el ministro, había dicho que iba a ser superior al 6, pero fue 6,7, casi 7%, y como yo decía hace un rato, con un impacto especial en alimentos, 7,2%. Vos que tanta vinculación tenés con todo el ambiente de los derechos de los consumidores y por tu experiencia como funcionario, ¿cómo ves que repercute esto en la vida de las familias argentinas? Bueno, primero decirte que es un índice muy alto, es el más alto de los últimos 20 años en la Argentina, que por supuesto no se puede focalizar solo en un mes, es decir, marzo, sino que la Argentina lamentablemente viene en un proceso inflacionario que ha atravesado a distintos gobiernos. Entonces, yo creo que hay que convertirlo en un tema de agenda y tomar definiciones de política de Estado, ¿no? Si no, vamos a seguir pateando la pelota para adelante. En la década, en los 2013, 2014, la inflación con Guillermo Moreno era del 25% anual y ya era muy elevada. Durante el gobierno del presidente Macri llegó al 35% y también era muy elevada. El año pasado con el presidente Fernández cerramos el año con casi un 50% de inflación y era más elevada aún. Y ahora la expectativa con estos números es que va a estar arriba del 60%. Claro, sobre todo, vos decís elevada, y sin duda lo es, si tomamos en cuenta el contexto mundial, porque la Argentina, nosotros que ya tenemos varios años, hemos vivido inflaciones mucho más elevadas, pero en ese momento el contexto internacional era, nosotros nos destacábamos, por supuesto, pero hasta los países desarrollados en los años 70, 80, principios de los 80, tenían inflaciones altas. Claro, después, ahora la Argentina ha quedado muy aislada del resto de los países del mundo. Aún no miremos los países desarrollados, los de la propia región. Y pasa algo extraño, que bueno, a mí me resulta extraño, es que países con gran inestabilidad política en la región, como Perú o como Bolivia, tienen niveles de inflación muchísimo más bajos y tienen datos macroeconómicos mucho mejores. Es decir, han sabido preservar esto. Es decir, hay formas de superar esto aún pese a la inestabilidad política y nosotros no logramos superarlo nunca. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Solo a modo de referencia, la inflación anual de Bolivia fue el 0,77%. Es un país limítrofe, es un país americano igual que nosotros, con lo cual no es que estamos comparándonos con Noruega. Bolivia, acá al lado. Y los países limítrofes nuestros también no han superado en ningún caso el 10% de inflación anual. Ahora se ha sumado desde fines de febrero en adelante el componente Putin, diríamos, que está generando una incertidumbre global y que a toda la economía del mundo está condicionando. En términos inflacionarios, eso impacta aún en las economías más desarrolladas, pero el impacto que tiene es de un par de puntos, Osvaldo. O sea, Estados Unidos venía con una situación de movimiento inflacionario y con la guerra y con la situación que se está dando, bueno, eso le impactará 1,5 puntos más. Nosotros acá veníamos sobre la base de un 50% en el 2021, con lo cual la guerra y la pandemia y la campaña electoral 2021, caso para tener en cuenta en la Argentina, nos llevan a estos índices. Este 6,7 es casi, te diría que hijo del plan Platita. Cuando en aquel momento, en plena campaña electoral, donde el oficialismo intentaba revertir el mal resultado de las PASO, se salieron con todos esos programas a inyectar plata, ya se alertaba y decíamos, ojo, porque esto va a tener un componente inflacionario muy alto,
que no se ve de inmediato, por supuesto, y acá lo tenemos. 4.7 en febrero, 6.7 en marzo, 7.5 en alimentos en febrero, ahora 7.2 en las mediciones del INDEC, Osvaldo, que son promedio nacional. Claro. O sea, también hay que resaltar esto. Y los sectores más vulnerables tienen una inflación mayor que estos índices, que no mide el INDEC. Porque la comercialización en la Argentina... Eso me interesa, que me lo aclares. Y vos ¿Por qué no la mide el INDEC? Porque no llega. Es lo que se llama la inflación de ventana. Cuando en los barrios vulnerables vos no tenés acceso a una gran superficie, o sea, a un hipermercado, ni a un supermercado chino, ni a un almacén de barrio, sino que vas a comprar en el mismo barrio a un vecino que en la ventana habilitó una boca de venta y funciona como el almacén de la cuadra. Ahí los precios, la inflación de ventana del mes de febrero fue del 9.5. Entonces, imagínate que venimos con este panorama ya desde hace muchos años. Me parece que nos estamos acercando a un punto en donde hay que converger en un acuerdo nacional contra la inflación. O sea, estos detalles, esta evolución que te estaba marcando, del 25 de Moreno al 35 de Macri, el 50 de Alberto, el 60 de Alberto o más este año, y dentro de 2 años, ¿qué vamos a discutir? El 85 de quien sea el presidente y dentro de otros 4, y la verdad que esto está licuando salarios, está licuando los saberes previsionales, está impidiendo que haya inversión, tanto nacional como extranjera. Eso significa menos puestos de trabajo y nos encamina a una recesión. Y encima, entonces, perdón, Fernando, como le decía yo en la entrevista anterior al licenciado Marangoni, y eso que las tarifas de los servicios públicos están virtualmente congeladas, no han acompañado la inflación, están atrasadas. De manera que, ¿qué va a pasar cuando esto deba sincerarse si es que se va a respetar? Primero, por una necesidad económica, y segundo, porque así se acordó con el Fondo Monetario. Sí, el componente tarifario no impacta todavía en estas mediciones, con lo cual es correcto lo que vos decís. Y más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las tarifas hay que tender a su normalización para que sea sostenible el sistema y que podamos tener gas, luz, más allá de lo que hayan acordado con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto. Entonces, ahí tenés otro componente fuerte. Vos fijate que en marzo el aumento de combustibles ha sido del 11.9. ¿Y cómo repercute eso en el número final del mes? Lo mismo va a pasar cuando se aumente o se empiecen a aumentar las tarifas de servicios públicos. Eso va a tener un impacto. Y algo que me parece que también hay que reflexionar, y está muy bueno que nos demos la oportunidad a través de los medios de comunicación para difundirlo, es que todo este tema económico tiene una raíz política. Y realmente las señales políticas que uno va viendo no son buenas. Porque uno puede decir, bueno, estamos en este contexto, venimos así como país, se da la situación global que estamos viviendo, pero tenemos un gobierno fuerte, con ideas claras, con criterios unificados, con vocación republicana, que busca acuerdos. Y bueno, nada de eso hay. Y hoy, un rato antes de anunciar el INDEC, el índice de inflación, la vicepresidenta de la República le manda dardos envenenados al presidente. Sí. Y ayer el secretario de Comercio del Gobierno Nacional fue a la provincia de Buenos Aires a sostener la presentación de planes de precios, criticando al Gobierno Nacional que él integra. Y te agrego otro ejemplo. Uno de los directores del Banco Nación critica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero todos ellos, sin renunciar, permanecen en sus cargos.
Por eso te digo la inestabilidad política que yo veo que se está generando y que no es una buena plataforma para discutir el combate a la inflación o la guerra a la inflación, como le dijo el presidente. Eso es muy preocupante y no alcanza con las políticas espasmódicas de la Secretaría de Comercio. Precios cuidados, cortes cuidados, precios máximos, súper cerca, que son todas nombres marketineros para hacer ver que se hace algo, pero cuyo resultado o van los funcionarios a sacarse fotos mirando las góndolas, mirando alguna lata fija, una lata de tomate en una góndola, y difunden eso. Aparentemente la lata no se asusta frente a esas miradas porque los precios siguen subiendo, ¿no? Hay una metodología que evidentemente no funciona, pero hay una persistencia en el error, o sea, o nos toman a todos de estúpidos creyendo que vamos a creer que eso sirve para algo. No, ¿sabes qué? Son anuncios, son títulos, son tratar de mostrar que están haciendo algo de una ineficiencia altísima, ¿no? Porque está visto que no hace y esto, ruido. Perdóname, esto que anunciaba Kicillof está en esa línea también. Sí, claro, por supuesto. Son parches. Hasta te diría algo, mira, quizás son políticas públicas que en un plan integral de lucha contra la inflación podrían servir y podrían acompañar. Pero acá tenés desordenada la macroeconomía. Acá mientras la lucha contra la inflación no tenga como participantes importantes al Banco Central y al Ministerio de Economía, lo que haga la Secretaría de Comercio o lo que haga el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires o cualquier otro gobernador son parches. Entonces, si vos no atacás y tenés una política monetaria donde revises tu emisión, donde el Ministerio de Economía fije pautas para el funcionamiento de los mercados, vamos a seguir con este desorden, que es el que venimos arrastrando y que nos deposita en este 6.7 que ha medido el INDEC. Al margen de esto que nos ha convocado de la inflación tan alta, por tu conocimiento y por tu experiencia, ¿cómo se está desarrollando el derecho del consumidor, digamos, en la Argentina? ¿Vos notás un avance luego de la reforma constitucional, de las leyes del consumidor? ¿Cuál fue tu experiencia, por ejemplo, como funcionario? Mirá, el derecho de consumo primero es un derecho joven y hay que mirarlo desde ahí. Es un derecho en formación. Como se diría en periodismo, es casi una noticia en desarrollo. Sí, en desarrollo. Comparado con otros derechos que vienen del Código Hammurabi o el derecho romano. En nuestro país ha tenido recepción legal en 1993, todavía no llegamos a los 30 años de vigencia, recepción constitucional muy valiosa en el año 1994, eso le dio una jerarquización constitucional muy importante. Después la Ley de Defensa del Consumidor ha sufrido algunas reformas que la fueron poniendo a tono con lo que iba haciendo la evolución de los mercados y las nuevas formas de comercio. Y te diría que es un derecho que no ha parado, a veces más rápido, a veces más lento, pero la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya tiene un fuero propio, eso es muy importante. A ese fuero la ciudad lo ha dotado de un código de procedimiento para la materia, distinto a los otros códigos. Los procesos de consumo tienen su propio código, con lo cual se va ganando en autonomía y creo que en ese punto se ha avanzado bien. Hay ahora en el Congreso un proyecto de ley para codificar el derecho del consumidor, siguiendo un poco lo que ha hecho Brasil, en vez de tener una ley, codificarlo. Es un proyecto hecho por académicos de primerísimo nivel, como Gabriel Stiglitz, Carlos Hernández, Gonzalo Soso, el doctor Carlos Tambuzzi, María Eugenia D'Archivio, todos especialistas, Javier Weintraub, todos especialistas en la materia, que se han reunido y que han trabajado, y que es un texto que ojalá la dinámica parlamentaria en este año 2022, que no hay elecciones, permita su tratamiento y su aprobación. Es un texto moderno, es un texto que
ha tomado la experiencia de otros países, que está validado por la OEA y por las Naciones Unidas, porque ha pasado por la revisión de ellos como organismos multilaterales, con lo cual creo que ahí tenemos un buen desafío a futuro. Bueno, si eso llega a sancionarse, te vamos a igual te vamos a convocar con frecuencia seguramente, porque siempre hay motivos para hacerlo, pero ese sería un motivo especial para que nos expliques entonces ese nuevo código. Siempre a disposición, Osvaldo. Muy bien. Es un gusto conversar Muchísimas con gracias y te manda saludos también Jorge, que está llegando y no ha podido conversar con vos. Bueno, gracias. Muchas gracias, igualmente.